Hace mucho tiempo no tomaba un descanso como aquel. Por lo general, deseaba pasar mis días libres en el hospital, ayudando a Charlotte o a Erin en sus áreas. Sin embargo, había decidido tomar el día, pues tenía muchas cosas en las que pensar, y la tensión que me generaba la doctora Chan Kim-ha era inmensa. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que me había sentido de aquel modo. Casi nunca llegaba a sentir molestia por algún colega, porque mi orgullo era tan grande que jamás dudaba de mis habilidades en lo que hacía. Utilizaba sus críticas como un impulso y los provocaba para observar cómo mi sola presencia les alteraba el día. Pero ahora, todo había cambiado. Internamente me insultaba, pues jamás creí bajar la cabeza ante una cirujana, alguien que recién había llegado, pero allí estaba yo, quedándome sin palabras ante cada cosa hiriente que ella me decía. Yo no era el mayor ejemplo de humildad en cuanto a dirigirme a alguien que no es de mi agrado, pero, sin duda alguna, Frin me había superado sorprendentemente. Tal vez sentía celos de que mi madre ahora parecía tener toda la atención de la cirujana. Tal vez sentía celos porque ahora Frin hacía todo lo que en algún momento yo hice. Tal vez eran celos porque la doctora era todo lo que yo quería ser en algún momento. Y tal vez tenía miedo de no poder lograrlo. Me encontraba en el medio de mi departamento. En mis manos tenía una taza de chocolate caliente y, sobre mis hombros, una manta, pues el frío en Londres ahora hacía acto de presencia y el clima se volvía húmedo con el paso de las horas. El silencio que me rodea es agradable y, mientras miro por la ventana, observando las gotas deslizarse por el cristal, Erin coloca con fuerza su taza de chocolate sobre la mesa, causando que salte del susto. Nuestros días habían coincidido y, junto a Melissa, aparecieron en mi departamento para hacerme compañía. Había decidido desahogarme con ellas, hablándoles sobre el trato de la doctora hacia mí y el cómo mi madre parecía defenderla, agregando también la constante insistencia de todos en justificarla al decir que ese era su modo de ser. Becky, me sorprende que no hayas golpeado a esa mujer. Erin cruza sus piernas sobre el sofá, girándose para estar frente a mí. Quiero decir, nunca esperas 2 segundos para responderle a alguien y cerrarle la boca, pero ahora te has vuelto una completa sumisa a las órdenes que esa mujer te da. Melissa observa a nuestra amiga, con sus ojos muy abiertos por la sorpresa de escucharla hablar de ese modo. Coincido con ella, Melissa aporta, aclarando su garganta. Entiendo bien que no tuvieron un buen comienzo, y le ruego a Dios que no me deje en una habitación con ustedes dos. Une sus manos, tratando de aligerar el ambiente. Pero al principio no tenías problemas con hablarle fuerte. ¿Lo ves? Erin apoya, moviendo un cojín entre sus manos. Siempre has sido una maldita, imposible de tratar. Elevo una ceja por las palabras que utilizó, pero me mantengo en silencio, dejando que continúen hablando. Tu carácter es fuerte, y la reputación que te precede es de una mujer en busca de lo que quiere. ¿Sarocha es un obstáculo en tu camino? Quítalo. ¿Eres capaz de decirle todo eso a ella?, preguntó divertida. De inmediato su rostro cambia, negando varias veces. Dios, no, tú eres la que se lleva mal con ella. Eleva sus manos, causando que Melissa y yo riamos. Si ella te humilla, hazlo también. Te recuerdo que mi madre parece querer protegerla a ella. Melissa e Erin se miran por varios segundos. Recuérdale que tú eres su hija. Las palabras de la enfermera son bajas. Erin la mira con aprobación, sonriendo para mí. No me parece justo ese trato. Dale una probada de su propio chocolate. Eres buena para eso. No lo sé, chicas. Hablo con inseguridad, bajando la mirada a mis manos. Sarocha sabe lo que hace. Siempre habla con este tono de voz tan calmado,
como si supiera que tiene todas las victorias obtenidas sin necesidad de mover un dedo. Entrelazo mis dedos, alternando mi mirada entre Melissa e Irene. Y es como si leyera cada uno de mis miedos, me mira y genera de inmediato este pánico en mi cuerpo. Muevo mis manos mientras hablo, tratando de explicar lo que digo. Siempre utiliza el nombre de mi madre o mi apellido para recordarme lo que soy, y eso me da mayor enojo, causando que me altere. Ella te manipula a su modo. Melissa habla apoyando sus manos en el sofá. Si lo dices así, podría pensar que ella tiene algún conocimiento en psicología. Está manejando tu cabeza para causarte el caos. Las luces en mi departamento parpadean y, a los segundos, un estruendo resuena a las afueras, comenzando una fuerte lluvia. Mel tiene razón. Irene apoya, abrazando el cojín en sus manos. Dominabas a los demás porque ellos temían por tu apellido. Hacían lo que tú pedías porque así aseguraban un día más de trabajo. Los doctores no hablaban porque sabían bien que tu madre te defendería, pero ahora te ves vulnerable porque no tienes el apoyo que antes sí. Me mantengo en silencio, escuchando las palabras de cada una. Ella juega tu mismo juego, Beck. Melissa agrega, terminando de beber su chocolate. Te ves vulnerable porque sabes que tiene a tu madre en la palma de su mano, pero recuerda que Amanda es tu madre, no de ella. Muerdo mi dedo pulgar, mirando fijamente a mi amiga. Jamás temes en decir lo que piensas. No dejes que alguien como Sarocha te humille. Se encoge de hombros, caminando hasta mi cocina, sirviéndose un poco más de aquel líquido caliente. Eso podría traerme problemas, susurro, sintiendo la mirada de ambas sobre mí. ¿Y eso te ha importado alguna vez? Irene pellizca mi brazo, casi como si con eso me hiciera reaccionar. Nunca te ha importado. Tienen razón, hablo bajo, sonriendo de lado al verlas. Sarocha no es nadie. No es nadie. Ambas hablan al mismo tiempo. Y yo soy todo. Utilizo un tono de voz firme, creyendo en aquellas palabras que salen de mi boca. Eres todo. De nuevo hablan al unísono, haciéndome reír. Tenerlas en mi vida era algo que agradecía todos los días. De no ser por ellas, probablemente me sentiría perdida en todo momento y, también, jamás llegaría a tener el valor suficiente para crearme aquella reputación que me perseguía en cada pasillo de hospital. Irene y Melissa son dos personas completamente distintas, con pensamientos e ideologías diferentes. Sin embargo, cuando se trataba de llegar a una conclusión, ambas podían ser lo suficientemente maduras como para ser bastante razonables. Ellas aportaban en mi vida una enorme estabilidad y les debía demasiado. De no ser por sus palabras, probablemente seguiría pensando que soy la peor cosa del mundo. Siguiendo sus consejos, decido seguir mis instintos. Yo tenía mi lugar en el hospital y me había impuesto no dejármelo quitar por nadie, así que ahora mismo debía demostrar que nadie me podía humillar solo porque sí. Olvido por un instante a la mujer que había decidido generar tanto caos dentro de mí y decido concentrarme en mis amigas, disfrutando de su compañía y de sus historias, pues, al parecer, había varios rumores de los que no estaba enterada, porque la doctora Sarocha me tenía con una cantidad infinita de trabajo. Mi madre me llamó al siguiente día, disculpándose por lo sucedido, también invitándome a comer en su casa para enmendar su error. Y, ya que no podía estar tanto tiempo enfadada con ella, la perdoné, porque sabía bien que aquello no lo hacía por herirme, pues mamá siempre ha sido alguien de admirar el buen trabajo de las personas. Para demostrarle que ya no estaba molesta con ella, acepté cubrir el turno de una enfermera en el piso de Charlotte y, casi como si aquello no me emocionara, llegué en minutos al hospital, dirigiéndome de inmediato al lugar de trabajo de mi prima.
Siempre amo trabajar con ella. Hoy era, por decirlo así, uno de aquellos días en donde las emergencias nunca se detenían, desde atender a personas con fracturas hasta atender a un chico que se disparó un clavo en el pie. Trataba de hacer mi mejor aporte en el lugar, recibiendo excelentes críticas y comentarios. Las palabras que escuchaba solo me alentaban a continuar con mi trabajo, sabiendo bien que un simple comentario, como los de Frin, no debía derribarme. Elegía concentrarme en los positivos y en los que me impulsaban a ser mejor en lo que hacía. Había terminado de sacarle sangre a un paciente, dejando los resultados en su carpeta para que el médico de turno la viera, mientras escuchaba cómo la enfermera frente a mí hablaba alegremente sobre su pequeño hijo. «Señorita Rebeca, es bueno verla». Infa se acerca con alegría, dejándome un tanto intrigada por su visita, pues imaginaba que estaría en el piso de Frin acompañándola. «Poco hemos convivido», menciona, tomando mi mano con las suyas, sonriendo. «Sí, creo que no hemos coincidido mucho estos días». Hablo con educación sin dejar de mirar a la mujer. «Lo siento». Me disculpo por mi torpeza, sintiéndome algo intimidada bajo su mirada. «No me había dado cuenta lo hermosa que eras». Ella mete sus manos en los bolsillos de su bata, extendiendo su sonrisa al punto de poder ver sus perfectos dientes blancos. «Aduladora», me guiña, causando que suelte una pequeña risa. «Soy realista», le digo con confianza, pues el trabajo que había tenido causó dentro de mí un excelente humor, sin mencionar, por supuesto, que no he visto a aquella mujer por un largo rato. «¿A qué se debe tu visita?». Me permito utilizar un tono de voz más bajo y tierno, pareciendo casi inocente. «Charlotte pidió algo de apoyo. Parece ser que ha sido un día movido». Ella mira alrededor, causando que mueva mi cabeza en afirmación. «Bien, ¿qué puedo hacer?». Parpadeo varias veces mirando a los lados. «¿Me preguntas a mí?». La sorpresa en mi rostro es evidente. Ella se ríe de mi torpeza, quitando un mechón de cabello que cae sobre mi rostro. «¿Hay alguna otra enfermera que esté mirando?». Sus ojos están muy fijos en mí. Apoyo mi brazo en el mármol frío de la estación de enfermeras, sin bajar la vista. «Puedes ayudarme en una cosa o dos, depende qué tanto trabajo soportes», le guiño, sonriendo de lado. Me sentía en mi zona segura, me encontraba con mucha confianza en mí misma, y estoy segura de que podría comerme el mundo si así pudiera. Estar lejos de Sarocha sin duda mejoraba mi buen humor. La compañía de Infa se volvió agradable a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, me daba demasiada curiosidad saber el porqué de su reciente interés en estar conmigo. Había escuchado que ella nunca se despegaba de Frin y algunas veces, cuando lo hacía, paseaba por los pasillos de neurología. Era curioso y al mismo tiempo muy extraño. Pero ya no podía juzgar a las personas. El equipo de la doctora incompetente parecía ser de adultos con muchas sorpresas bajo la manga. Eran talentosos en su trabajo y tenían conocimiento de otras áreas. Tenían mi admiración, pues en algún momento me gustaría llegar a ese nivel. En fin, Infa era alguien que hablaba demasiado, me acompañaba a las habitaciones que debía ir y luego me ayudaba con los pacientes de cuidados intensivos. Ella se mostraba realmente interesada en el lugar y, sobre todo, en saber sobre mí, desde preguntarme sobre mis días de universidad hasta llegar a hacer un pequeño juego de preguntas sobre algún libro de medicina. Era divertida, lo admito. Considerando el hecho de que mi prima no estaba por ningún lado y los demás compañeros se encontraban ocupados, era una buena compañía. La medicina no fue mi primera opción. Estamos en un momento de descanso, bebiendo café mientras miramos por los cristales frente a nosotras, observando los autos pasar de un lado a otro.
Me gustaba el baile y el canto, confiesa. La miro por varios segundos y me doy cuenta de que está muy concentrada en algo frente a ella. Pero tomé esta decisión cuando mi hermano murió por un ataque al corazón. Me mantengo en silencio y, sin pensarlo mucho, coloco una mano sobre su hombro. Fue algo inesperado, nos llegó de sorpresa a todos. Un día estaba bien y al siguiente tenía un infarto en medio de su escuela. Lamento escucharlo. Ella sonríe, negando. Su pérdida me inspiró a tomar esta carrera y esta especialidad. Bebe de su café, fijando su vista en mí. No digo que sea lo más fácil del mundo, pero ver la sonrisa en las personas cuando les dices que están bien es de otro mundo. Entiendo el sentimiento. Sonrío, recibiendo una respuesta recíproca. Mamá espera que sea la mejor cirujana, pero dentro de mí siento que aún no estoy lista. Hablo bajo, acercando el vaso de café a mi rostro. Eso no lo puedes definir de inmediato, ni siquiera lo has intentado. Sus palabras son suaves y reconfortantes. Sin embargo, evito mencionar mi pánico hacia los quirófanos. Supongo que el peso de tu apellido es la piedra en tu camino. Algo así, admito, dándome la vuelta para comenzar a caminar con ella. Lo único que conozco es la medicina, así que es mi destino. Empujo con suavidad su hombro, bromeando con ella. Has hecho un buen trabajo, Becky. Ingfa me sonríe con sinceridad, empujando mi hombro del mismo modo que yo. Al detenernos, puedo visualizar cómo mi prima se acerca con compañía, y casi de inmediato la sonrisa de mi rostro cambia por una mueca, generando incomodidad en mi cuerpo. ¿No se puede estar en un solo lugar? Charlotte se acerca con emoción, saludando a Ingfa con un fuerte abrazo y luego a mí, acariciando mi brazo. Por otro lado, la doctora Sarocha solo le entrega un documento a mi reciente compañera de piso, quien observa el papel blanco con mucha concentración. ¿Te ha movido? Charlotte pregunta bajo, acariciando mi brazo. Sí, le respondo, ajustando un botón de su camisa. Iré a hacer inventario con los sueros, debo cambiar algunos. Le informo, palmeando su hombro. Pensé que estaba en su día libre. La voz de Frin resuena alrededor. Me giro, mirándola fijamente. Es un día libre cuando no estoy cerca de usted. Ingfa hace un sonido con su boca, mordiendo su labio y mirando a Frin, casi con ganas de reírse. Frin, sin duda alguna lo tuyo no es hacer amigos. La mujer sujeta los hombros de la cirujana, haciendo que se gire. Antes de que ambas se puedan retirar, un enfermero ingresa por la puerta de emergencias con un hombre en silla de ruedas, quien se queja de dolor y sujeta un pañuelo ensangrentado sobre su ojo. Charlotte y Frin reaccionan de inmediato, acercándose al hombre para ver sus signos vitales. El hombre se retuerce y se queja de dolor. Trato de alejarme para dejar que las profesionales hagan su trabajo, y cuando me dispongo a caminar, Ingfa me sujeta del brazo. Becky, busca una camilla. Charlotte me ordena, sujetando el pañuelo para hacer mayor presión. Ingfa, quiero que le apliques morfina para el dolor. Y tú, se dirige al enfermero, busca equipo para suturas, la herida es profunda. ¿Cómo es que pasó esto? Frin habla, pero no escucho lo que responde el hombre, pues me dispongo a buscar una camilla libre, haciendo todo con la mayor velocidad posible. Al conseguir la camilla, la acerco hasta donde se encuentran las dos cirujanas, quienes de inmediato colocan de pie al hombre para hacer que se acueste en esta, rodándola hasta la esquina del lugar libre que había conseguido. Ingfa cierra las cortinas y se dispone a aplicar la morfina. La aguja de la jeringa ingresa en la piel con mucha facilidad, casi como si fuera invisible, saliendo de la piel de aquel hombre casi de inmediato. Bien, señor Lewis, necesito que se tranquilice. Frin le habla,
pasando una esponja por su rostro, limpiando la sangre. El dolor se detendrá, pero debo coser el área. ¿Bien? Él hace un sonido con su boca, entendiendo. Ingfa, la cirujana llama a su compañera. De inmediato, Charlotte y el enfermero llegan con el equipo, pasando un par de guantes de plástico a los presentes, junto con tapabocas. Pueden ser 10 puntos o más, Ingfa le informa, sujetando la herida con sus manos ya cubiertas por los guantes blancos. Becky, ¿has hecho la tarea? Me encontraba colocándome el tapabocas cuando ella hace aquella pregunta. La miro por varios segundos. ¿Has hecho suturas? Mi corazón se acelera ante su pregunta, generando que trague grueso. Señorita Rebecca, responda. La voz de Frin me saca de mi trance, así que asiento repetidas veces. Bien, venga aquí, me ordena. Mi cuerpo comienza a temblar, al igual que mis manos. Sin embargo, acato su orden acercándome de inmediato. «Haz esto bien, Armstrong», susurra en cuanto llego a su lado. La cirujana se posiciona detrás de mí, terminando de ajustar el tapabocas en mi rostro. Por un segundo, cruzo miradas con Charlotte, quien mueve su cabeza en afirmación, tratando de darme el ánimo que necesito. Ingfa se posiciona a mi lado, entregándome la aguja junto al hilo ya listo. Sin embargo, ella limpia con la esponja el rostro del hombre, dejándome el paso libre. Puedo sentir cómo el sudor baja por mi nuca. Mi frente se siente caliente, al igual que mis mejillas. Sujeto con fuerza la aguja y observo a Ingfa, quien me señala con el dedo. Había hecho esto antes. Tampoco era tan nueva en aquello. Pero sentir la mirada de todas sobre mí me generaba una presión inmensa y nervios extremos en mi cuerpo. Al sentir cómo la aguja traspasa la piel, suelto el aire que tenía retenido, sintiéndome mucho más tranquila al saber que ya hice el primer paso. A mi mente llegaron los recuerdos de mis clases de universidad, y cuando mi madre me enseñó cómo hacerlo, utilizando una pechuga de pollo como ejemplo. La textura de la piel, al ser atravesada por la aguja, es dura y tensa, para nada comparable a la textura de aquella pechuga. «Lo haces bien», Ingfa susurra, dándome apoyo ante mi reciente desconexión por la sorpresa de ser elegida para hacer esto. Uno a uno, generaba los puntos que debía con el hilo, haciendo el nudo y apretando para que la piel no se abriera. Luis estaba sereno y tranquilo, entregando su completa confianza a mí, seguro de que haría bien mi trabajo. Por debajo del tapabocas, sonrío con emoción al llegar al punto número 10, finalizando con una perfecta sutura. Y en cuanto estiro el hilo, Ingfa lo corta, suspirando con fuerza. Al parecer no era la única con el aire retenido. «Excelente», mi compañera susurra, palmeando mi hombro. «Señor Luis, espero no le haya molestado ser el primer paciente de nuestra compañera». La voz de Frin tiene un tono diferente, para nada comparado al tono grosero que siempre utiliza conmigo. «Oh, para nada», él habla tranquilo. «No sentí dolor alguno». Me mira, extendiendo su mano para hacer un gesto con sus dedos. «Maravilloso trabajo, chica. No sentí la aguja». Bajo mi tapaboca, sonriéndole al hombre. «Fue la morfina», Frin interrumpe el momento. «Le daré una orden para el medicamento que debe tomar por esa herida, junto con una pomada para la cicatriz. Si nuestra chica es buena, no debería quedar alguna, pero solo es para estar prevenido». Giro los ojos, alejándome de la camilla para quitarme los guantes y el tapaboca, observando a la cirujana escribir en un papel. «Dios, te amo». Charlotte me abraza con fuerza en cuanto estamos más alejadas, palmeando con emoción mi espalda. Sentí que me iba a desmayar. «Igual yo», Ingfa apoya. Sonrío con timidez hacia ambas, sintiendo mis manos sudar y temblar, pero supongo que es por la emoción. «Lo hiciste increíble», felicita nuevamente la instrumentista. «No es diferente a una cirugía». «Sí»,
Simplemente duplica la sangre y la herida. Charlotte hace el gesto con su mano, tratando de aligerar el ambiente. «Me tomaste por sorpresa». Empujo el hombro de Ingfa, haciéndola reír. Casi me da algo, por Dios. Las dos mujeres se ríen de mí, lanzando sus guantes usados a mi rostro. «De nada, señorita Rebecca». Su voz hace que mi humor caiga. Veo que un poco de sangre no la intimida. «¿Qué debo agradecer? Yo hice el trabajo», le recuerdo, cruzándome de brazos. «Gracias a mí». Ella ajusta su bata blanca, quitándose con delicadeza los guantes. Una sutura no es nada, pero con algo se inicia. Yo tuve que hacer mucho más. Que me tenga que recordar todos sus logros solo me indica que soy un claro oponente para usted, y solo se protege con sus historias que nadie quiere escuchar. Ingfa nuevamente hace el mismo sonido de hace unos minutos atrás, acercándose a Frin. «Ustedes me van a matar con ese comportamiento». La instrumentista me sonríe. «Hiciste un buen trabajo, Beck. Llevaré a esta pesada a su oficina». Empuja el pecho de Frin, pero ella está mucho más concentrada en mirarme fijamente. La primogénita se defiende, habla con sarcasmo, entrecerrando sus ojos. «Lo hago. Tengo en mi sangre el talento Armstrong». No me oculto de mi apellido, sonriendo con victoria, sabiendo que había ganado aquella pequeña discusión. Charlotte me sujeta de los hombros y me hace caminar, rodeando mi cintura para guiarme por el camino. Mantengo mi vista en el camino, escuchando la emoción de mi prima por aquel momento que, aunque fue pequeño y simple, demostró ser un enorme paso para mí. Y recordando nuevamente la mirada de Frin, me permito sonreír, pues era momento de darme mi lugar.